nos saltamos turno que yo tengo que coger el AVE a las 7, por eso. Yo sí que he traído no he traído papeles, pero he traído una presentación, no sé si la veis, todavía no la veis, ¿no? No sé si... y pasándola así, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo vengo de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural. En este caso, esta propuesta parte de una asociación de profesionales. Este año, en 2023, cumplimos 25 años. Fue una asociación que se fundó en 1998 y que representa a 400 profesionales en toda Andalucía. Tenemos conexiones en el ámbito estatal, ¿no? De hecho, pertenecemos igual que Procura, a la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural y de hecho, formamos parte de la Junta Directiva. Ahora, el secretario general de la Federación es representante también de GECA. Esto es un poco para que veáis de dónde viene todo esto de la Ley Andaluza de la Cultura, ¿no? ¿Cómo comenzó esto? Pues esto comenzó en pleno confinamiento, cuando estábamos metidos en casa, y ocurrió esto que antes decía Manuela, que no sé si sigue por aquí, que se unieron los astros y que por una vez nos pusimos de acuerdo profesionales de diferentes ámbitos. Se constituyó lo que llamamos el Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz. No nos tengáis muy en cuenta el logo, que lo tuvimos que hacer con un canvas así rápido y corriendo. Estamos hablando de que estábamos encerrados en casa, ¿vale? Y se constituyó por 52 asociaciones de profesionales. Aquí se unieron pues circo contemporáneo, danza, que hay algún miembro de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Profesionales de Danza por ahí, cómic, museólogos y museógrafos, libros, bueno, gente de todos los ámbitos de la cultura, el más amplio espectro de la cultura en Andalucía. Y bueno, pues establecimos esa interlocución institucional, en este caso con la Consejería. Y bueno, en ese momento GECA, la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural, fue quien impulsó este grupo de rescate y empezamos a ver algunas cosas de las que se estaban hablando, como esto de que la cultura era un bien esencial, ¿no? Eso que hemos escuchado tantas veces y que queda muy bonito sobre el papel. Pero ¿de qué manera somos un bien esencial, ¿no? Y reflexionamos un poco sobre que para que esto tuviera realmente validez, que realmente fuéramos un bien esencial, pues tenía que haber un respaldo legal. Y como estamos un poco locos, en noviembre de 2020, con las provincias con un confinamiento perimetral y en el peor momento de la pandemia, pues se nos ocurre hacer el Congreso Andaluz de la Gestión Cultural. También os digo que cuando empezamos a preparar esto era verano y todo era maravilloso, verano de 2020, ¿os acordáis que se había acabado la pandemia? Y bueno, pues hicimos este congreso que al final tuvimos más de 400 personas participando en él, aunque es verdad que la mayor parte de esas personas participaron de manera online. Y tuvimos a ponentes como Jesús Prieto de Pedro, tuvimos a Ania González Castañeira, que probablemente conozcáis porque ella está detrás del texto, es una de las personas que está detrás del texto de la Ley Foral de la Cultura en Navarra. Y bueno, pues ellos, entre todos los locos que nos juntamos un poco allí de manera presencial y online, pues recibimos ese mandato, el Grupo de Rescate recibió el mandato de impulsar una Ley Andaluza de la Cultura. Y como no hacemos las cosas de manera normal, pues en vez de hacerlo a través de los canales habituales, empezamos un proceso participativo muy similar al que Jordi ha hecho referencia antes, ¿no? Todas estas asociaciones miembros del grupo de rescate participaron esto era una carta a los Reyes Magos, imaginaos, ¿no? Poníamos cada barbaridad que luego cuando llegó nuestra asesora jurídica nos dijo, mira, esto está muy bien para una carta a los Reyes Magos, pero para una ley no, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso nos ayudó mucho Ania González, nos ayudaron mucho. Muy curioso porque, en primer lugar, contactamos con
con los departamentos de extensión cultural de las 10 universidades públicas que tenemos en Andalucía, y a partir de ahí, yo no sé cómo, se formó como un grupo de profesores de Derecho de las diferentes universidades que nos dijeron: mira, esta gente sabe mucho de cultura pero muy poco de leyes, os vamos a ayudar y le vamos a dar una forma jurídica a este texto. Una vez teníamos hecho ese borrador, ¿cómo lo tramitábamos? En primer lugar, evidentemente, hicimos contactos con la que entonces era consejera de Cultura. No vimos mucha disposición por parte de la consejería a ejercer ese derecho de iniciativa de las leyes que tienen los gobiernos, ¿no? Y, bueno, dijimos, este trabajo tiene que salir de alguna manera y, bueno, se nos planteó un mecanismo que está contemplado por la ley de la iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos, que probablemente conozcáis, que, bueno, en cada comunidad autónoma está desarrollada de manera diferente, y en Andalucía en concreto propone dos mecanismos. O bien presentar 40.000 firmas, 40.000 firmas, que además es un procedimiento bastante farragoso porque te dan un límite, no sé si lo conocéis, pero te dan un límite temporal. Además, no puede ser que yo me traiga aquí un folio y me firméis aquí las personas que estáis, sino que tiene que ser un papel especial. Requería de una logística que nosotros no podíamos hacer. Y hay otro mecanismo, que es el de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos, que lo que prevé es que, bueno, si en el pleno de 10 ayuntamientos en los que se supere, digamos, la población de esos ayuntamientos represente a más de 40.000 personas electoras y se aprueba por mayoría absoluta ese apoyo a una iniciativa legislativa, esa iniciativa legislativa se puede llevar al Parlamento de Andalucía. Y ese fue el mecanismo por el que optamos. Y, hicimos un barrido por diferentes ayuntamientos. Nuestra idea era que fueran ayuntamientos que representaran a las 8 provincias de Andalucía, que estuvieran representadas grandes ciudades, que estuvieran representadas ciudades medias, que estuviera representada la Andalucía rural. Veis que, bueno, desde Sevilla, en la que hay una población de 700.000 habitantes, pero como 530.000 electores, esos son los electores de cada ciudad. A Genalguacil, que es un pueblín de 500 habitantes que probablemente conozcáis porque es un maravilloso museo de arte contemporáneo al aire libre. Bueno, pues conseguimos que al final fueron 11, la ley nos exigía 10, pero había un ayuntamiento que en un primer momento no podía incorporarse por enfermedad de su alcalde, que es quien estaba tomando la iniciativa de esto, y al final nos dio pena dejarlo fuera y se incorporó, ¿no? Bueno, pues el caso es que lo que nos sorprendió es que en la mayoría de los plenos municipales se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos, ¿no? De esa manera pues llegamos al Parlamento de Andalucía. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque, bueno, los contenidos que en esa carta a los Reyes Magos, que en ese texto, tenéis el texto de la ley en nuestra web, en gecandalucía.org. Era una ley también bastante extensa, 54 artículos, y se proponían muchas cosas, ¿no? Desde la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía, la participación a través de mecanismos de codiseño de las políticas culturales, como el Consejo de la Cultura y las Artes, medidas para el fomento de la profesionalización de la cultura y esto que se ha mencionado ya en varias ocasiones, ese blindaje del presupuesto de cultura para que se mantuviera ese presupuesto constante. Y os recuerdo que estábamos en noviembre de 2020 cuando empezamos a escribir la carta a los Reyes Magos, no pasó ni un año y fuimos con los 11 alcaldes y alcaldesas de esos municipios detrás de nosotros, fuimos al registro del Parlamento, registramos esto y de manera paralela pues empezamos también a hacer un poquito de ruido, ¿no? Hicimos una campaña en redes sociales y en prensa
en el que, bueno, además de cápsulas de vídeo con el apoyo de las 52 asociaciones en las que se decía, bueno, que los profesionales necesitamos seguridad jurídica, que los profesionales necesitábamos una ley andaluza de la cultura, pues también contamos con personalidades como Rafael Álvarez el Brujo, Martirio, Arcángel. Nos quedó un poco flamenco el tema, pero bueno, también había gente de la literatura, había gente, bueno, somos andaluces, ¿no? Teníamos que darle ese toque flamenco también, ¿no? Bueno, pues con todo esto llegamos al Parlamento y se nos convoca en el mes de abril, nos dicen que se va a debatir en el Pleno del Parlamento. Y 3 días antes de que lleguemos al Pleno para defender la ley, pues sabéis que en estas fechas tendríamos que haber celebrado las elecciones andaluzas, pero en ese momento el presidente de Andalucía decide adelantar las elecciones y la verdad es que ese contexto, bueno, es que de hecho nuestro pleno fue el último pleno antes de se convocaron las elecciones y fue el último, se convocaron las elecciones creo que una semana después o así. Entonces, claro, ese contexto no nos favoreció nada. Porque incluso antes creo que ha sido Manuela la que, esto es una reflexión completamente personal la que hago, ¿vale? Pero creo que en ese momento tenéis que pensar que el contexto político en este momento era diferente al que vivimos ahora en Andalucía. Sabéis que en las últimas elecciones el Partido Popular ha obtenido una mayoría absoluta, pero en este momento el Partido Popular estaba en un gobierno de coalición con Ciudadanos y necesitaba de Vox para muchos temas y de hecho todo el mundo esperaba que en el próximo, en el gobierno que surgiera de las últimas elecciones, pues que Vox estuviera presente, ¿no? Pero este es mi diagnóstico personal. Yo creo que esta ley a Vox no le gustaba. Fue el partido que claramente nos dijo que no le interesaba. Partido Popular y Ciudadanos nos reunimos, por supuesto, también con ellos y nos decían que bien, que por nosotros, que siguiéramos adelante con la iniciativa legislativa popular, que no habían decidido el sentido de su voto, pero que siguiéramos adelante. Y mi impresión es que por no enemistarse en un momento delicado, en un contexto ya preelectoral con Vox, pues, como veis, votaron en contra, mientras que PSOE, Unidas Podemos y 2 diputados no escritos de Adelante Andalucía votaron a favor. ¿En qué punto? Esta no es una historia con un final feliz, de momento, ¿vale? ¿En qué punto estamos ahora? Pues se ha constituido un nuevo gobierno en Andalucía. Eso sí es verdad que no tenemos Consejería de Cultura ahora en Andalucía, ahora tenemos una Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y unas cuantas cosas más. Y sí que tanto desde la asociación como desde el Grupo de Rescate hemos pedido ya varias citas con el nuevo consejero, con el nuevo secretario general para la cultura y nuestra idea es retomar este proceso. Sí que es verdad que la anterior consejera sí que nos dijo, bueno, esto es un procedimiento de iniciativa legislativa popular, vosotros lo vais a presentar con vuestro mecanismo, pero estamos tomando muchas ideas para desarrollar decretos con herramientas concretas, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, pues en vez del decreto, ¿por qué no? Todo esto era una carta a los Reyes Magos, era una propuesta y después, en el momento en el que entrara en el trámite parlamentario ordinario, los partidos políticos podían hacer la ley que quisieran, pero bueno, les habíamos adelantado el trabajo, ¿no? Los profesionales ya habíamos dicho cómo queríamos que fuera esa ley. No sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, tenéis aquí nuestra web, gecandalucía.org, podéis consultar el texto de la ley y toda nuestra triste historia, triste historia en este sentido, porque tiene un final de momento triste, pero podéis consultar todo ese proceso y tenéis también tanto las redes de GECA como las mías personales para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Lo he resumido lo más rápido que he podido y me queda todavía un ratito antes de coger el AVE, así que te voy a escuchar. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación a la jornada. Yo creo que en buena parte con vuestras intervenciones se podría hacer